Muy bien, aquí estamos con el favor de Dios una semana más para poder estudiar la palabra de Dios en esta jornada en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y hoy estamos con la continuación, ¿verdad? Del capítulo 5. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 18, donde estuvimos hablando del tanque de Bethesda, sobre la sanidad de este hombre que no podía caminar, que no podía moverse. Vimos un poco sobre la divinidad de Jesús y el milagro que Jesús hizo y qué significaba eso, sobre la fe y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ese es el contexto que nos quedamos en la semana pasada y hoy necesitamos continuar con el versículo 19 hasta el final y con la ayuda de Dios podamos entender un poco más a la grandeza de la palabra de Dios, ¿ok? No podemos continuar sin antes orar como siempre lo hacemos, así es que acompáñenme en esta oración para agradecerle a Dios por este tiempo precioso. Amén. Señor eterno, te agradecemos una vez más por permitirnos la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra en esta tarde, en este día, Señor. Que tu gracia, Señor, nos alcance, nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos permita entender, Señor, y a los corazones que llegue este mensaje, Señor, pueda abrir su entendimiento, Señor. Tu Espíritu Santo pueda tocarlos para la gloria de tu nombre, Padre. Que nada de lo que se hable aquí sea, Señor, para el crecimiento propio, Señor, sino que es necesario que el Señor crezca, que tú crezcas y que todos los demás disminuyan para la gloria de tu nombre. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, familia. Continuamos con el versículo 19 entonces, ¿no? Dice lo siguiente, dice, por eso Jesús respondió, acuérdese que Jesús, terminamos el versículo 18, él hablando con los judíos que lo acusaban, en específico los fariseos. Sabemos que cuando dice los judíos hace referencia a este grupo de fariseos que constantemente lo estaban siguiendo para matarle, para acusarle. Entonces, continuando con esa continuación, con esa conversación, perdón, dice que Jesús le respondió y le decía, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que ésta le mostrará para que os admiréis. Entonces, todo lo que Jesús hace, lo hace imitando a lo que vio que el Padre hacía. Entonces, conocer a Jesús es conocer al Padre. Conociendo al Padre, conocemos a Jesús también. Entonces, toda vez que vemos a Jesús en acción, toda vez que vemos sus palabras, su forma de pensar, sus enseñamientos, su carácter, ¿verdad? Estamos viendo también al Padre, porque todo lo que Jesús hace copiando, imitando todo lo que aprendió de su Padre. Esa es la declaración que él acabó de hacer en este momento. Dice, porque así como el Padre, 21, levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Vamos a resaltar esto aquí porque es importante. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Porque aquí Jesús comienza nuevamente a tratar sobre su divinidad. Nuevamente Él comienza a hablar sobre los atributos que Él tiene que son iguales en esencia a los atributos del Padre, es Dios. ¿Okay? Fíjese que dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da ¿qué? Vida. Asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiera. Aquí vemos una independencia, una autonomía en el sentido de que Él puede hacerlo, porque Él tiene esa capacidad, tiene esos atributos de poder dar vida a quien Él quiere, así también como el Padre lo hace. Recordemos que solamente Dios puede dar vida. Él es la fuente de vida. No existe nada parte de Dios, ajeno a Dios, que pueda dar vida, sino solamente Él. Nosotros no tenemos esa capacidad de dar vida. Nosotros no somos una fuente de vida. Y alguien puede decir, pero bueno, ¿y nuestros hijos? Bueno,
Nuestros hijos, quien les da vida es Dios, no nosotros, porque nosotros también no nos hicimos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, porque no tenemos la fuente de vida en nosotros, no somos capaces de dar vida a otros, así como Dios lo hace. Ese es un atributo y una capacidad única de Dios. Él es la fuente de vida, tanto la vida física como también la vida espiritual. Recuerda que la Biblia, ya hemos hablado un poco sobre eso, nos habla de esos dos tipos de vida, la vida física y la vida espiritual, muerte física y también la muerte espiritual. Entonces solamente Dios puede dar vida, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Que muerte a vida es muerte a vida espiritual, que ya hemos hablado de eso bastante, ¿verdad? Jesús está repitiendo muchas de esas enseñanzas. Versículo 25 dice, en verdad os digo. Recuérdese que cuando Jesús repite las palabras dos veces, es un énfasis que está dando, como si dijésemos, presten atención o ojo a lo que voy a decir. Tiene la misma equivalencia. De verdad os digo, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Pregunta es, ¿qué tipo de muerte está refiriéndose aquí Jesús? Pues la muerte espiritual, que viene a ser la separación de Dios. Recordemos, todos nacimos muertos espiritualmente, separados espiritualmente por causa del pecado que se nos heredó. En nuestro nacimiento todos nacimos, fuimos concebidos, como dice el Salmos, en pecado. Entonces cuando nacimos separados de Dios, condenados. Y es por eso que necesitamos de Jesucristo y su salvación para poder tener vida eterna. Entonces, lo que Jesús está diciendo una vez más, que aquellos que oigan la voz del Hijo de Dios, la voz del llamado, la voz del mensaje, la voz de la pronunciación, del anuncio, de la proclamación de las buenas nuevas de salvación que el Hijo trajo al mundo, aquellos que oigan vivirán, y los que no oigan, consecuentemente, continuarán muertos. ¿Verdad? Esa es la conclusión. Versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Este versículo 26 está conectado, digámoslo así, con el versículo 21. En cuanto que el 21 hablamos de que Jesús tiene la capacidad de dar vida a otros. En el 26 está hablando de vida a sí mismo, así también como el Padre. Esa capacidad de dar, ese atributo de tener vida en sí mismo, nuevamente repetimos, es un atributo único de Dios. Dios es la causa de todo. La vida es el efecto. Dios es el causante. La vida y todas las cosas que fueron creadas es el efecto de la causa. Entonces Dios el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo, hablando de su eternidad, que nunca tuvieron un inicio y de que nunca necesitaron de nada para poder existir, de nada ni nadie. Nunca tuvieron un inicio y nunca necesitaron de nada porque su vida está en sí mismo. Ellos mismos, nuevamente repetimos, son la fuente de vida. Entonces Jesús está colocándose a la misma altura del Padre como Dios, está proclamando su divinidad, diciendo los atributos que el Padre como Dios tiene, yo mismo los tengo como hijo de Dios. Y esto, claro, era un escándalo para los judíos, para los fariseos, porque para ellos era completamente terrible las palabras de Jesús.
porque ellos no concebían, no entendían cómo un hombre podría proclamarse y decirse Dios. Para ellos era una blasfemia. De hecho, lo que Jesús decía era tan ofensivo que ellos buscaban matar. Era el principal motivo por el cual ellos querían matarle, porque él se decía ser hijo de Dios, se decía tener los mismos atributos de Dios. 27. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Hijo de Dios. Este versículo también está conectado con, caso sería el versículo 25, que ya lo dijimos. En el 25 está hablando de una muerte espiritual. Ahora, en este 28 está hablando de una muerte física. Por eso es que menciona la palabra sepulcro. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra y comenzó a proclamar su mensaje, él comenzó a dar vida a aquellos que estaban muertos espiritualmente. Es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que ya enseñamos en el capítulo 3, esa necesidad de nacer de nuevo. Ahora en el 28 está hablando de la muerte física. Aquellos que murieron físicamente oirán la voz de Dios. ¿Para qué oirán la voz de Dios? ¿Y cuál será la consecuencia de esto? Versículo 29 está la respuesta. Y saldrán, muertos saldrán, o sea, resucitarán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Entonces los que están muertos, está hablando de una resurrección física. Los que están muertos y escuchan la voz de Dios saldrán para tener vida. Aquí está hablando de resucitar físicamente. Esa resurrección, ¿cuándo que va a pasar? Bueno, cuando Jesús regrese nuevamente. Su promesa está en que Él regresa por nosotros. Y el regreso de Él precede o anticipa un arrebatamiento de la iglesia. ¿Okay? Vamos a entrar en muchos detalles sobre eso, pero sabemos que Cristo regresará y arrebatará a su iglesia. Primera de Tesalonicenses tenemos a Pablo enseñando sobre eso, en Corintios también. Entonces, ese arrebatamiento precederá antes del arrebatamiento una resurrección de los muertos. Pablo dice de que antes de que seamos transformados, los muertos que están en Cristo primeramente resucitarán y después los que estamos vivos, él dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esa resurrección que se va a dar en la venida de Jesús, en el arrebatamiento primeramente, va a ser una resurrección únicamente para aquellos que están en Cristo Jesús, desde Adán hasta la época del arrebatamiento. Todos esos que murieron en Cristo Jesús, murieron en la fe en el Hijo de Dios, resucitarán y serán transformados para poder tener un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, así cuando Él resucitó. Entonces, esa resurrección es llamada de resurrección de vida. Entonces, todos resucitaremos y seremos transformados en ese arrebatamiento. Pero existe una segunda resurrección que esa se da en el juicio final, al final de todos los tiempos, después del arrebatamiento, después de la segunda venida, después del milenio, que son varios acontecimientos escatológicos que aparecen en Apocalipsis, por ejemplo, en Daniel, Apocalipsis. Bueno, todo eso pasará y al final de todo habrá un gran juicio, que es llamado el juicio final, donde Dios hará el juicio final y condenará ya de esta vez sí al infierno tanto a Satanás, a sus demonios, como a aquellos que se rebelaron contra Dios y no quisieron oír la voz de Dios. Todos serán lanzados al infierno, pero serán lanzados con sus propios cuerpos, porque serán resucitados para ese día de juicio. En cuanto que nosotros los que estamos en Cristo resucitaremos para vida y seremos transformados y nunca más nuestro cuerpo morirá, nunca más tendremos enfermedades ni problemas, porque seremos semejantes a Cristo. Esta segunda resurrección, que en el juicio final, que resucitará todo el mundo que no conoció o que no quiso oír la voz de Dios, que no quiso aceptar a Jesucristo en su corazón, resucitarán para muerte, para juicio. ¿Okay?
Eso es lo que Jesús está haciendo referencia. Está hablando del futuro, de acontecimientos que pasarán mucho más adelante. Continuamos. Versículo 30. Aquí muda un poquito y comienza a hablar de algo que nosotros necesitamos prestar atención porque está hablando de los testigos de Jesús. Aquí en el título dice los testigos de Jesús. Fíjese lo que dice. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces Jesús le comienza a hablar a los judíos, a los fariseos, y comienza a decirle de que existe varios testigos que afirman o que comprueban que lo que él está diciendo es verdadero, y va a comenzar a nombrarlos y los vamos a ver. Primero comienza a decir de que él mismo no puede dar testimonio de sí mismo, ¿verdad? Es como si yo me pongo a decir, fíjese qué inteligente que yo soy. ¿Tendría valor alguno eso que yo lo diga? No. O que yo diga, yo soy tan humilde, tan humilde que yo mismo me aguento. ¿Tendría valor eso? No, no tendría valor. Alguien tendría que decirlo para que realmente se aplique un cierto valor a ese dicho. Es más o menos lo que Jesús está queriendo decir. Él mismo no da testimonio de sí mismo. También lo dice porque en la ley judía, en Israel, en la ley judía, era necesario dos testigos para que un dicho sea verdadero delante de un juez. Entonces, si había un juicio, aparecía un testigo. Si él aparecía solo, sus palabras no eran contadas como verdaderas, sino que necesariamente tenía que existir un segundo testigo para ser válido. Entonces, eran dos testigos en adelante para ser considerado válido esas palabras o ese dicho. Entonces, también Jesús hace referencia a esto porque los testigos de Jesús son muchos más que dos, y ya los vamos a ver. Dice, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio, la verdad. Entonces, aquí tenemos el primer testigo de Jesús. ¿Testigo de qué? De que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús es el Mesías, el Cristo que vino a salvar el mundo. Entonces Juan el Bautista es el primer testigo. ¿Okay? Entonces Jesús dice, el primero que dio testigo, recuerden que Juan dijo, yo soy la voz del desierto, que clama el desierto, anuncia el camino de Jesús, diciendo que él era el Mesías y que él apenas era la lámpara que alumbraba, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista es el primer testigo, anótelo ahí. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Estamos en el 34. ¿Qué significa esto? De que nosotros como hombres, por más que demos testimonio de que Jesús es Dios, el testimonio que nosotros damos en realidad no valida que Dios o que Jesús es Dios. No tiene validez para el propio Dios, sino para nosotros mismos. Creo que está un poco confuso. Voy a intentar explicarlo mejor. Dios es Dios independientemente de lo que nosotros digamos. Si yo digo que creo en Dios, en Jesús, y doy testimonio, Él es Dios. Pero si yo digo de que no creo en Jesús y no doy testimonio de Él, Él continúa siendo Dios. ¿Correcto? ¿Me entienden eso? Entonces, el hecho de que Juan haya dado testimonio de que Jesús es Dios, no valida a Jesús como Dios en sí mismo, sino que lo valida delante de nosotros. Porque no es de que Jesús necesitaba de que Juan diese testimonio de que Él es Dios para Él ser Dios, sino que Juan era necesario que dé testimonio de que Jesús es Dios para que nosotros seamos salvos, para que nosotros vengamos a creer. Entonces, ese de testimonio de Juan
Él es válido para que nosotros seamos salvos. No sé si me dejé explicar. Versículo 35. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Entonces aquí tenemos el segundo testigo. El primero fue Juan el Bautista y el segundo testigo lo tenemos aquí. ¿Cuál es el segundo testigo de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y que es el Mesías enviado por el Padre? Las obras que él hizo, o sea, sus milagros, a los muertos que resucitó, las curaciones que él hizo, las multiplicaciones de los panes que él hizo, su carácter, su temperamento, su forma de ser, su testimonio. Todo eso dan testimonio de que él es enviado de Dios. Recuerden el capítulo 3, en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemos. Recuerden que Nicodemos le dijo a Jesús, yo sé de que tú eres enviado de Dios, porque nadie podría hacer las obras y las cosas que tú haces a no ser que haya sido enviado por Dios. A Nicodemo reconocía de esa forma lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Entonces Jesús es lo que dice, todas las obras que yo hago solamente son posibles porque el Padre me envió y permite que yo las haga. Entonces, cuando Jesús hace un milagro, cuando Jesús resucita a alguien y es efectivo esa sanidad, esa cura, ese milagro, es el amén del Padre. El Padre dice, así es, y es por eso que se lleva a cabo. El Padre concuerda con todo lo que está haciendo Jesús porque Él mismo lo envió. Entonces, el segundo testigo son las obras de Jesús. Y el Padre que me envió, ese dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Aquí tenemos el tercer testigo de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús es el Cristo, Mesías, enviado por el Padre para salvar el mundo. ¿Quién es ese tercer testigo? El propio Padre. ¿Okay? Primero Juan, segundo las propias obras de Jesús, y ahora el Padre da testimonio de que Jesús es todo lo que dijimos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, recuerdan cuando Jesús se bautizó. En este Evangelio de Juan no aparece ese bautismo. Para eso tendríamos que irnos a los primeros evangelios sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Ahí encontramos el relato del bautismo de Jesús. Y cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús, la palabra nos dice de que se abrieron los cielos y una voz se escuchó en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. A él seguid. Y enseguida también la palabra nos dice de que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. No es de que el Espíritu Santo estaba dentro de la paloma, no es un simbolismo para decir que él estaba presente. ¿Okay? Entonces, ahí en ese momento, el Padre dio testimonio de que Jesús era su Hijo y de que Jesús era el enviado del propio Padre, que él era el Mesías prometido para Israel y para y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examinad las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el cuarto testigo de Jesús. ¿Cuáles son? Las propias escrituras, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis está repleto de señalizaciones para con Jesús. Todo apuntaba a Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los
profetas, los rituales, los propios personajes eran tipo de Cristo, el propio sacrificio de corderos de animales apuntaba a Cristo. Todo, absolutamente todo. Desde el Génesis ya aparecía la persona de Jesús y, y- y mostrando qué es lo que Elías iría a hacer cuando llegase aquí a la tierra. Entonces, la escritura da testimonio de que Jesús iba a venir, de que él iba a llegar y qué es lo que él iría a significar entre nosotros, incluso hasta la forma como él iría a venir, las profecías, dónde iban a ser, cómo iban a ser, por dónde iba a caminar, qué es lo que iba a hacer e incluso cómo iría a morir, cómo iría a resucitar. Todo eso estaba desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, escrito por Dios. Entonces las propias escrituras dan testimonio. Solo que lo que Jesús está diciendo a los judíos de que ellos no fueron capaces, a pesar de ser estudiosos de la Biblia, a pesar de examinar la Biblia, a pesar de reunirse para estudiarla, ¿verdad? Ellos no fueron capaces de ver en las escrituras cómo el Mesías iba a manifestarse. Y no fue por falta de que estuviese allí escrito, sino porque su corazón endurecido no les permitió entender lo que estaba escrito ahí, porque ellos querían de que ese Mesías, de que ese Dios viniese de la forma como ellos querían. O sea, en pocas palabras, ellos mismos construyeron su propio Dios y querían que sea hecho a su complacencia. Y en el versículo 40 dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esto es muy abrumador porque a pesar de que estamos viendo cómo Jesús se le está hablando a un grupo de religiosos judíos, los fariseos, eso se aplica muy fácilmente en nuestro tiempo. Y es muy triste decirlo y es muy asustador también pensar en eso, porque dentro de nuestros grupos, dentro de nuestras congregaciones e iglesias, dentro incluso de nuestra familia, pueden existir personas que estudian la Biblia, que van a los cultos, cantan los coros, que dan sus ofertas, que hacen obras de caridad y aún con todo pueden no ser salvos. ¿Por qué? Porque su corazón endurecido creó un propio Dios para sí mismo y no fueron capaces dentro de su religiosidad poder ver la luz de Dios y vivir su religiosidad conforme al mandato de Dios, conforme como Dios quiere que viva. No sé si yo lo he mencionado aquí, pero a veces pensamos de que podemos seguir a Dios y podemos adorar a Dios y amar a Dios como nosotros pensamos que tiene que ser, y eso es incorrecto. A veces decimos, bueno, lo importante es la intención, ¿verdad? Yo voy a adorar como yo creo que debo de adorarlo. Yo voy a orar como yo creo que debo de orar. Yo voy a vivir mi vida cristiana como yo creo que debo de vivirla. Voy a seguir mi corazón, voy a seguir mi conciencia, mis pensamientos. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice de que existe una forma establecida por Dios de adoración, de oración y de vida en Cristo. Está establecido. No es como nosotros queremos, es como es de la forma que Dios estableció que tiene que ser. La adoración tiene que ser de la forma que Dios enseñó en su palabra. La oración tiene que ser de la forma como Dios enseñó en su palabra y mi vida cristiana debo de vivirla según Dios determinó y nos enseñó en su palabra y no como yo creo y como pienso. De manera que eso nos afecta en nuestros tiempos y digo que es abrumador porque parar para pensar de que existen muchas personas entre nosotros que puede estar dentro de esa religiosidad y que aún no ha sido transformado por Cristo y que pueden morir dentro de esa religiosidad y con todo no ver la luz de la salvación es terriblemente triste y asustador. Por eso que constantemente y es el propósito de todos estos mensajes, es de que nosotros paremos para pensar y digamos, ¿será que yo no estoy viviendo una religiosidad al igual que los fariseos y aún no tengo vida eterna? Los fariseos estaban
engañados en sí mismos, porque ellos creían que eran salvos. Ellos creían que estaban en el camino correcto. ¿Por qué? Porque examinaban las escrituras y vivían una vida que ellos pensaban que era la vida que Dios era agradable para Dios. Pero Jesús constantemente los confrontaba y le decía, ustedes son hipócritas, ustedes son tumbas blanqueadas, pero por dentro están podridos. Jesús le llamó de raza de víboras, de hijos del diablo. Son palabras fuertes de Jesús, acusaciones terribles que también pueden ser aplicadas a nosotros si es que nosotros no hemos realmente nacido de nuevo de verdad. Es por eso esa inquietud en el corazón que tenemos que tener para meditar y pensar, ¿será realmente que yo estoy viviendo una vida que le agrada a Dios? ¿Será que yo realmente he entregado mi vida al Señor Jesús? ¿Será que realmente mis decisiones y mi vida están sujetas a la voluntad de Dios? ¿Será que yo me he sometido realmente a Dios y Jesús es el Señor de mi vida y Él es quien domina? Es un pensamiento que tenemos que a pensar y meditar y pedir al Espíritu Santo que nos muestre, que nos ayude a entenderlo y tomar las actitudes correctas según sea la respuesta. Continuamos, dice, no recibo gloria de hombres. Versículo 42. Pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Es la condenación que Jesús le está diciendo. Ustedes no son de Dios, a pesar de toda su religión. Yo he venido en nombre de mi Padre, no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Okay? A éste recibiréis. ¿Por qué? Porque yo he venido enviado del Padre y no me has recibido porque no les agradó el mensaje que yo traía. No les agradó la propuesta de mi Padre. Yo no estaba dentro del molde que ustedes quieren, dentro del esquema que ustedes querían que sea el Mesías. Yo no soy ese hombre, yo no soy ese Salvador que ustedes querían. Yo soy el Salvador que el Padre me envió de la forma como yo tengo que ser. Y es por eso que ustedes no me creyeron en mí. Pero si viene otro y sí cumpla sus expectativas que ustedes crearon, a ese recibiréis. Y aquí está hablando de diferentes Mesías, diferentes Cristos, que llenarían el corazón corrupto de muchos de estos religiosos. Y estas personas acreditarían o creerían, perdón, en, en esos hombres como si fuesen el verdadero Jesús, el verdadero Mesías. Y sabemos que existen muchos que se levantaron, muchos falsos Cristos que se levantaron y continúan levantándose, y en especial uno que se levantará futuramente, que lo conocemos como el anticristo, ¿verdad? Que vendrá en el tiempo de la tribulación, la angustia de Jacob. Ese anticristo se proclamará como Dios, como el Mesías, como Cristo, y mucha. La Biblia dice que las naciones lo recibirán y lo seguirán, inclusive mucho de la nación de Israel. Tiempo. Vamos casi terminando. 44 dice, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, no me creerías a mí, perdón, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces aquí tenemos al último testigo de Jesús el Mesías, Moisés, porque Moisés habló de Jesús, porque Moisés se refirió al Mesías, a Jesús. Moisés habló de este Salvador y ellos conociendo no lo creyeron. Entonces estos vienen a ser los 5 testigos de que Jesús nuevamente, Dios, el Hijo de Dios, y es el Mesías, el Cristo que vino a salvar al mundo, enviado por el Padre. Recapitulemos. Primer testigo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál fue el primer testigo? ¿Recuerdan? Juan el Bautista. ¿Okay?
El primer testigo, Juan el Bautista. El segundo testigo, las propias obras de Jesús, los milagros, sus hechos, daban testimonio de que el Padre los envió, que el Padre lo envió, porque era el amén del Padre, todo lo que él hacía. Segundo viene a ser las propias obras de Jesús. ¿Ok? El tercer testigo viene a ser el propio Padre. ¿Ok? El propio Padre viene a ser el tercer testigo que dijo que Jesús era su Hijo amado en quien él tenía complacencia. A él seguid. ¿Ah? Cuarto testigo viene a ser las propias escrituras, que revelan y apuntan todas Jesucristo, el Mesías, el Señor. Y por último, Moisés, quien escribió acerca de Jesús y habló sobre cómo que él sería y quién él sería. ¿Verdad? Entonces esos son los 5 testigos que vemos en ese capítulo 5. Y con todo, los fariseos no quisieron escuchar, no quisieron recibir. ¿Ok? Entonces, este es el resumen o el comentario que tenemos de esa segunda parte del capítulo 5. ¿Ok? Espero que haya sido claro para ustedes. Perdón si a lo mejor lo he hecho un poco difícil, pero pueden verlo varias veces y pueden después hacer preguntas si así lo desean. Muy bien, mi gente. Para la próxima semana, entonces nuevamente estamos aquí ya con el capítulo 6, que es un capítulo que promete mucho, muy, muy interesante, ¿verdad? Sobre la multiplicación de los panes, algo muy conocido por nosotros. ¿Okay? Entonces, Dios les bendiga, que tengan una semana bendecida, bendiciones. Chao.